Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que esté todo bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, uno donde vamos a charlar al respecto de los síndromes pericárdicos. Es un tema gigantesco, entonces nosotros vamos a nos agarrar solamente en lo que es lo más importante. De manera bien resumida, ¿sí? Lo que más se pregunta de esa clase es el taponamiento cardíaco y las pericarditis agudas, ¿sí? Lo que más se pregunta respecto de todo eso es la clínica y cómo diagnosticar, ya que tiene algunas trampitas ahí que nosotros vamos a ver durante ese video, durante esa clase. Entonces, compartimos nuestro power y ahí vamos a empezar con los síndromes pericárdicos. Vamos a empezar por la pericarditis aguda, que en mi opinión no es difícil, es bien sencilla. Entonces, la pericarditis aguda, como su propio nombre dice, es básicamente un proceso inflamatorio que afecta el pericardio, o sea, esa membranita que recubre el corazón. ¿Cuáles son las causas? La causa más frecuente es la viral o la idiopática, seguida de la posinfarto, el síndrome pospericardiectomía, la pericarditis bacteriana ou pericarditis purulenta também pode ser uma causa de pericarditis aguda, conectivopatias urêmica e neoplástica. Quais eu quero que vocês sepam, ¿sí? Que sí ou sí é sumamente importante. Sepan que pericarditis aguda puede ser causada por virus, bacterias y la pericarditis urémica, ¿sí? Cuando los pacientes presentan un síndrome urémico, cuando tienen mucha uremia, o sea, la urea en sangre muy elevada, esa urea irrita las membranas serosas y, si nos recordamos, el pericardio es una membrana serosa. Al irritar esa membrana serosa, genera una inflamación de esa serosa. Entonces, los pacientes que tienen la uremia muy elevada, esos pacientes pueden presentar pericarditis, serositis por todo el cuerpo. En ese caso, recuerden de esas 3, 4 causas más frecuentes, o sea que ustedes sí o sí van a tener que decir en el oral, que es la aguda, bacteriana o purulenta, la urémica, y si quieren también recordar o memorizar más una, la neoplásica también es una causa de pericarditis aguda. ¿Cuál es la clínica? Y eso es pregunta de examen, tanto de escrito cuanto de oral. El paciente no se va a presentar precordialgia, que generalmente es continua, de días de evolución. Generalmente es una precordialgia que empieza con el paciente en reposo, generalmente es así, pero es de intensidad leve y va evolucionando conforme el pasar de los días, porque la inflamación va aumentando. Ojo, ojo, una cosita bien interesante es que esa precordialgia, o sea, el dolor precordial que el paciente va a tener, exacerba con los movimientos, eso graben, por favor, y mejora cuando el paciente se pone hacia frente, o sea, hacia adelante. Es increíble, ¿sí? Nosotros tuvimos un caso de pericarditis y justamente cuando el paciente se inclinaba hacia adelante, mejoraba la sintomatología, o sea, el dolor se iba. Y cuando el paciente se acostaba, no aguantaba de dolor. Es bien característico esa clínica. Otra cosita que nosotros podemos percibir es el roce o frote pericárdico, es pacto gnomónico de la pericarditis aguda. ¿Por qué ocurre el roce o frote pericárdico? Cuando el corazón contrae, la serosa obviamente se mueve junto. Y como esa serosa está inflamada, empieza a rozar contra el corazón, o sea, el pericardio empieza a rozar con el corazón. Y por eso se percibe el roce pericárdico a la auscultación. Puede haber derrame pericárdico y también puede haber fiebre, pero son signos inespecíficos. Cuando tenemos derrame pericárdico, tenemos que pensar que puede ser otra causa, o sea, puede evolucionar, por ejemplo, con un taponamiento cardíaco. Pero en ese caso, recuérdense, pericarditis aguda es sencilla, ¿sí? Las causas más frecuentes, recuérdense, las virales, bacteriana o purulenta y también de la urémica. Y acá, recuérdense que el paciente presenta una precordialgia que evoluciona durante días, horas o días. Podemos también, o sea, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo y, ojo, porque el dolor mejora cuando el paciente se inclina hacia adelante, o sea, se pone hacia adelante. Bueno, entonces nosotros tenemos que sí o sí pensar que cuando un paciente tenga pericarditis puede haber un derrame pericárdico sumado a eso. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo nosotros hacemos para pensar en una pericarditis aguda? Las causas, como yo dije, de manera bien sencilla, espera que yo voy a agarrar el láser que me olvidé. Si las causas de manera bien sencilla, fácil, rápida, son las causas virales, neoplásicas, la urémica y alteraciones conectivopatías.
¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el paciente se acuesta, tiene mucho dolor. Y cuando el paciente se pone y se inclina hacia adelante, disminuye el dolor porque el corazón se choca con la pared e impide el roce pericárdico. ¿Y cómo que nosotros vamos a hacer el diagnóstico de pericarditis aguda? Simplemente con la anamnesis nosotros ya conseguimos sospechar de una pericarditis, pero nosotros tenemos que evaluar el paciente por completo. Desde la clínica, hacer un electro, una radiografía en un laboratorio. En la clínica, y obviamente tenemos que recordar que tenemos que siempre pensar ante un paciente con precordialgia que mejora al inclinarse hacia adelante. El electro es bien característico. En el electro hay elevación del segmento ACT en todas las derivaciones, excepto en AVR, ¿sí? O sea, es cóncavo hacia arriba en todas las derivaciones y ya vamos a ver cómo aparece el electro hacia nosotros. La radiografía de tórax puede presentar cardiomegalia y en el laboratorio vamos a tener elevación de las enzimas cardíacas, o sea, la CPK y las troponinas cardíacas. El electrocardiograma de una pericarditis aguda, quiero que miren esa imagen y recuerden, nos hace casi pensar que el paciente está teniendo un síndrome coronario agudo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que durante, o sea, cuando ocurre un síndrome coronario agudo, nosotros tenemos el cierre de una de las arterias o de más arterias, pero generalmente es una de las arterias. Lo que pasa es que el territorio que irriga esas arterias va a tener supra-ST o infra. En cambio, en la pericarditis aguda, inflama todo el corazón. Entonces, va a tener supra en todas las derivaciones. Es medio lógico pensar, por ejemplo, cuando tenemos todas las derivaciones con supra, tenemos que razonar y pensar cuál es la probabilidad de se tapar las tres principales arterias del corazón. Es dificilísimo, casi, no digo imposible, pero es muy difícil que ocurra eso. Pero básicamente recuérdense que cuando tenemos supra en todas las derivaciones o en casi todas, tenemos que sí o sí pensar en pericarditis aguda. Siempre piensen de acuerdo a la sintomatología y la clínica, o sea, la semiología completa del paciente, no solamente al dato del electrocardiograma. Ojo, porque en algunos años ellos pusieron, una vez creo, una o dos veces, electro de pericarditis aguda para nosotros resolver y poner el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un infarto, o sea, de un síndrome coronario agudo con una pericarditis aguda? Es simplemente mirar todo el electro y no solamente, yo tengo un supra de síndrome coronario agudo. No. Miro todas las derivaciones, tengo supra ST en todas. Ojo, porque casi 90% es pericarditis. Entonces, ¿qué pasa en el electro? Tenemos 4 etapas del electro, o sea, 4 tipos evolutivos en la pericarditis aguda. Generalmente, ellos no preguntan eso, pero les paso para que sea un agregadito un poco más en la cabeza. En la primera etapa, nosotros tenemos elevación difusa del ST con depresión del PR. En la segunda etapa, vamos a tener normalización del segmento ST y del PR. En la etapa 3, vamos a tener inversión del onda T. Y en la etapa 4, tenemos la normalización del electrocardiograma. O sea, si ellos quieren que vos hagas un diagnóstico de pericarditis, generalmente te van a dar en la primera etapa, que es cuando tenemos elevación difusa del ST con depresión del PR. Bueno, ¿cómo se trata pericarditis aguda? Es simplemente sintomatológico o tratamiento de la causa. Por ejemplo, si es viral, dependiendo del virus tenemos tratamiento, pero hay algunos virus que no tenemos. Entonces, el tratamiento es sintomático. ¿Con qué nosotros vamos a tratar un paciente con pericarditis? Vamos a dar AINES a dosis altas, colchicina por 3 meses y corticoides en los casos que la pericarditis sea refractaria a tratamiento. O sea, si tenemos un paciente con pericarditis viral, generalmente esperamos, tratamos el paciente de manera sintomática hasta que resuelva el caso. Si tenemos un paciente con pericarditis viral que complicó con un taponamiento cardíaco, tenemos que drenar. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una pericarditis aguda bacteriana, sea por alguna intervención quirúrgica o algo, ahí sí tenemos que usar antibiótico. Pero si no, el tratamiento es sintomático y se espera hasta que se resuelva esa pericarditis. Bueno,
En resumen del resumen, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que quiero que sepan? Pericarditis aguda, las tres causas, o sea, viral, bacteriana y la pericarditis urémica, que es lo que más se pregunta. La clínica, recuérdense que cuando el paciente se acuesta, duele más, o sea, el paciente, la precordialgia del paciente aumenta, o sea, la intensidad aumenta, y cuando el paciente se inclina hacia adelante, la intensidad disminuye de esa precordialgia, mejora con AINES, es un dolor que mejora con AINES, eso es importante tener en cuenta, y también, ojo, vamos a tener supra-ST difuso en el electrocardiograma. Ahora entonces vamos al segundo tópico de hoy, que es al respecto del taponamiento cardíaco. Acá también, les digo, bien de corazón y bien sincero, ¿sí? El taponamiento cardíaco generalmente son cosas bien puntuales que se preguntan. Generalmente están alrededor de la clínica, qué es un taponamiento, cómo se presenta el paciente con taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco fue una de las preguntas de mi oral en segunda era, o sea, en cardio me dio un paciente, ellos simularon un paciente con toda la tríada de Beck que nosotros ya vamos a ver, y entonces me pidieron cuáles son los diagnósticos presuntivos. Entonces, vamos a empezar ahora con el otro síndrome pericárdico, que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, entonces, es el acúmulo de líquido en el saco pericárdico. Para hacer una analogía y para recordar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el corazón, está recubierto por una membrana, o sea, una serosa, que es el pericardio. Es como si fuera a pensar cuando tenemos, por ejemplo, el pulmón y la pleura. Es la misma cosa, o sea, tenemos entre el pulmón y la pleura un espacio virtual que normalmente está ocupado por una mínima cantidad de líquido que sirve para que no frote el pulmón y la pleura, obviamente. Entonces, acá es la misma cosa, tenemos que pensar en la misma cosa. Tenemos el corazón y una membrana que le agarra, que le envuelve. Esa membrana y entre esa membrana y el corazón no hay líquido, o sea, hay mínima cantidad de líquido, pero en condiciones normales no hay líquido. Cuando nosotros tenemos acúmulo de líquido de manera exagerada en esa membrana, nosotros vamos a tener el taponamiento cardíaco. Entonces, tenemos que recordar que el taponamiento cardíaco es una emergencia médica. ¿Por qué es una emergencia médica? Básicamente porque imagine, tenemos un saco, o sea, algo que envuelve el corazón. El corazón constantemente está en sístole y diástole, sístole y diástole. En la diástole, el corazón se llena. O sea, si yo tengo algo comprimiendo acá el corazón, no tengo diástole suficiente, no hay llenado suficiente de las cámaras cardíacas. Y eso hace con que tenga una disminución del llenado auricular y ventricular, y con eso tengo una disminución del gasto cardíaco por disminución del volumen sistólico. Entonces, ¿cuál es el punto acá? En el taponamiento cardíaco es una emergencia que ustedes tienen que sí o sí darse cuenta, y también va a ser muy preguntada en los exámenes. Las causas son las mismas de la pericarditis aguda, y recuérdense que las más frecuentes son la neoplásica, la pericarditis urémica y las idiopáticas. Entonces, tenemos acúmulo de líquido, acá queda más sencillo de ver y de razonar. Tenemos el corazón y el pericardio de una manera normal, ¿sí? Y cuando tenemos derrame pericárdico, tenemos acúmulo de líquido entre el corazón y esa serosa, y eso hace con que comprima el corazón y que impida una adecuada diástole. Entonces, en la fisiopatología, lo que yo estaba explicando es, cuando tenemos un derrame pericárdico, impide una diástole adecuada, una dilatación diastólica del corazón y llenado ventricular. Y eso puede generar un shock obstructivo. Recuérdense los tipos de shock, ¿sí? Teníamos la mnemotécnica para recordar que es DOT. Tenemos el shock distributivo, obstrutivo, cardiogénico y hipovolémico. En ese caso, recuérdense que el paciente con taponamiento cardíaco tiene un shock obstrutivo, o sea, es un fallo miocárdico extrínseco. Comprime el corazón, impide con que en la diástole se llene las cámaras cardíacas, y entonces el paciente puede evolucionar con un shock obstrutivo. La clínica acá es sumamente importante y sencilla y fácil de saber. Tenemos una tríada para recordar, y que es esa tríada, generalmente ellos te van a presentar el paciente, la clínica del paciente, o sea, ellos te van a dar, llega un paciente hipotenso que tiene ingurgitación jugular y que a la ausculta cardíaca voy a escuchar muy bajito los ruidos cardíacos, o sea, R1 y R2 hipofonéticos.
Generalmente essa é a clínica característica que eles te apresentam para que você não te pierda e que vaya diretamente ao taponamento cardíaco. Então, recuérdense da tríada de Beck, ¿sí? Que é hipotensión arterial, ingurgitación jugular y ruidos cardíacos hipofonéticos o apagados, ¿sí? ¿Qué nosotros tenemos que pensar entonces? Si nosotros tenemos compresión extrínseca del corazón, tenemos ingurgitación venosa, o sea, ingurgitación jugular. Si tenemos ingurgitación jugular, tenemos que pensar en el hígado. En el hígado vamos a tener también, o sea, vamos a tener estasis sanguínea. Entonces, si es un taponamiento cardíaco que está haciendo un poquito, es siempre, casi siempre agudo, pero se está evolucionando de una manera en horas, el hígado empieza a aumentar de tamaño, o sea, puede haber hepatomegalia por esa estasis sanguínea. Vamos a tener hipotensión arterial y es lógico que vamos a tener eso, porque si no llena de manera adecuada la aurícula y el ventrículo, entonces no tenemos volumen sistólico, gasto cardíaco adecuado. Vamos a tener mecanismos compensatorios que van a intentar hacer vasoconstricción periférica, entonces el paciente va a, y también hace con que aumente la frecuencia cardíaca del paciente para que intente aumentar el gasto cardíaco. Recuérdense que la fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. Y recuérdense también que esa formulita es sumamente importante para repasar la fisiopatología de cuando ocurre, por ejemplo, una disminución del gasto cardíaco. Entonces, les anoto acá, ¿sí?, la formulita del gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca multiplicado por volumen sistólico. ¿Por qué es importante saber? Eso ya vimos en otra clase, pero repasando, piensen. El gasto cardíaco está dado por frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿sí? Bueno, cuando yo tengo disminución del volumen sistólico, que es este caso de acá que nosotros estamos viendo, el corazón, nuestro cuerpo es tan perfecto que intenta aumentar la frecuencia cardíaca para mantener un gasto cardíaco adecuado. Y lo contrario también pasa. Cuando tenemos frecuencia cardíaca disminuida, nuestro corazón intenta aumentar el volumen sistólico. Es bien sencillo eso, ¿sí? Es bien sencillo. Es solo repasar la tríada de Beck y razonar la fisiopatología. Razonando todo eso, nosotros ya vamos a tener la clínica del paciente. Por ejemplo, ingurgitación jugular, y obvio que vamos a tener porque comprime el corazón, la primera que ingurgita es la jugular. Recuérdense que fue una de mis preguntas en mi oral. El taponamiento cardíaco da una ingurgitación jugular que no se colapsa, o sea, la jugular queda apareciendo todo el tiempo, queda marcada todo el tiempo. El paciente va a tener hipotensión arterial con obnubilación, colapso circulatorio, obviamente que va a tener eso porque el gasto cardíaco está muy disminuido. Va a tener reacción adrenérgica, o sea, mecanismo compensatorio que ya que estábamos hablando antes, que es la taquicardia, sudoración, palidez y oliguria. Recuerden que el riñón sufre mucho cuando no tiene un gasto cardíaco adecuado. El pulso paradójico también puede presentar. ¿Qué es el pulso paradójico? Es cuando desciende más de 10 milímetros de mercurio, la sistólica, cuando el paciente inspira y puede tener el signo de Kussmaul, que es cuando hay aumento de la presión venosa jugular en inspiración. Pero lo más general y lo más importante es eso de acá, la tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación jugular y ruidos hipofonéticos a la auscultación cardíaca. ¿Cómo se hace el diagnóstico de taponamiento cardíaco? Es fácil y sencillo. Bueno, primero lo que tenemos que recordar es la tríada de Beck. Después, que nosotros vamos a pedir un electrocardiograma, obviamente, que va a venir con disminución de la amplitud del QRS. En la radiografía de tórax, nosotros vamos a tener aumento de la silueta cardíaca, que va a ser la famosa forma de Cantimplora, ¿sí? Va a dar una forma característica que nosotros vemos siempre en diagnóstico por imagen, forma Cantimplora o botellón, también puede ser llamado. Y en el ecocardiograma nosotros vamos a ver lo siguiente: eso es un ecocardiograma. El ecocardiograma, miren una cosita, acá tenemos el corazón y miren cómo el corazón queda danzando de un lado hacia el otro, ¿sí? Eso no puede pasar. Cuando el corazón entonces queda así, danzando de un lado hacia el otro, quiere decir que yo tengo líquido entre el pericardio y el corazón. Entonces, ese líquido hace con que el corazón quede se moviendo de un lado hacia el otro. Si no tuviera líquido, el corazón estaría ubicado
de una manera bien localizada, bien específica y no danzando de un lado hacia el otro. Otra cosita que me olvidé de decirles es la matidez cardíaca. Cuando tenemos derrame pleural, un derrame pericardio, un taponamiento cardíaco, la matidez cardíaca cambia totalmente. O sea, la matidez cardíaca progride hacia el lado derecho y progride más hacia allá del espacio de la línea medio clavicular izquierda, o sea, progride hacia la axila. Y también la matidez es desplazable, o sea, si ponemos el paciente de cúbito lateral izquierdo, la matidez queda solamente en el hemitórax izquierdo. Si ponemos el paciente así como estamos nosotros, sentadito, el paciente va a tener desplazamiento de la matidez cardíaca hacia la derecha. Es re interesante eso, porque un paciente viene con la clínica, ¿sí? O sea, tenemos que sospechar, obviamente, que está hipotenso, taquicárdico, sudorético, oligonúrico o anúrico directamente, y el paciente viene con ingurgitación jugular que no se colapsa, tenemos que pensar en alguna cosa que está comprimiendo el corazón. Y esas dos cosas tienen que pasar por la cabeza de ustedes, que es por su cabeza, por mi cabeza, por de todos, que es el neumotórax hipertensivo y también el taponamiento cardíaco, ¿sí? Ambos dan un shock obstructivo, un shock de tipo obstructivo. O sea, el corazón no consigue más hacer una diástole perfecta, una adecuada diástole, no llena el ventrículo y entonces hay disminución del gasto cardíaco. Entonces, eso es lo más importante. Sepan la clínica qué pasa con la radiografía, la imagen cantiplora es la característica y en el ecocardiograma que nosotros vamos a tener líquido en el espacio pericárdico. Bueno, ¿cuál es el tratamiento en ese caso? El tratamiento es la pericardiocentesis. Tenemos que punzar el pericardio. É uma obra-prima punçar o pericárdio, é um risco elevadíssimo porque podemos punçar, fazer uma heterogênea, punçar sem querer o coração e fazer um hemopericardio. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos que drenar ese líquido, porque si no el paciente se muere. Entonces, la pericardiocentesis es lo indicado acá. Tenemos que punzar el saco pericárdico y drenar líquido para que no comprima más tanto ese corazón. La otra cosa que no podemos hacer, y eso recuérdense, ¿sí? Que se va a preguntar, es que no podemos dar diuréticos y vasodilatadores. El paciente ya está hipotenso. Entonces, cuando disminuimos la precarga, vamos aún más disminuir el gasto cardíaco. Entonces, vamos a generar dos tipos de shock en un mismo paciente, el obstructivo y el hipovolémico. Y es siempre muy importante expandir al paciente, o sea, poner volumen, poner líquido, porque si el paciente tiene un bajo gasto cardíaco, el riñón está sufriendo. Entonces necesitamos hacer una expansión adecuada en nuestro paciente con taponamiento cardíaco. ¿Todo ok? Yo espero que hasta acá esté todo ok. Recuérdense del taponamiento cardíaco, la tríada de Beck, que es una de las cosas más importantes, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento es lo más sencillo que nosotros tenemos hasta ahora. Creo que esa clase no va a quedar tan difícil, ¿sí? O sea, no está difícil, está sumamente fácil y sencilla, estamos bien puntual y vamos bien hasta ahora. Entonces, la última parte de la clase es esa, que es al respecto de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva, como su propio nombre dice, es básicamente consecuencia de los procesos inflamatorios. O sea, hay una constricción del pericardio. El pericardio se torna duro, así por decir. Tenemos engrosamiento, fibrosis y calcificación del pericardio, haciendo con que se torne rígido y interfiera en la misma cosa, en el llenado ventricular. La causa más conocida es la idiopática. No sabemos cuál es la causa más frecuente de pericarditis constrictiva. Un punto a tener en cuenta es que hay una enfermedad frecuente en nuestra zona que es epidémica, que es la tuberculosis. La tuberculosis puede, ojo, puede, no es siempre, pero puede generar una pericarditis constrictiva A, cuando es, por ejemplo, una tuberculosis extrapulmonar. Cuando vemos una tuberculosis extrapulmonar, generalmente en pacientes inmunosuprimidos, ¿ok? Volviendo a pericarditis constrictiva, la fisiopatología es más o menos igual a la que estamos viendo en el paciente con taponamiento pericárdico. ¿Cuál es el punto acá? Es que nosotros vamos a tener un pericardio fibrosado, que es una coraza, que aprisiona el corazón e impide su distensión diastólica, la misma cosa de antes.
tenemos alteración de la función auricular y de la función ventricular. ¿Cuál es la diferencia? La aurícula no dilata, no se llena. El ventrículo no dilata, no se llena y entonces tenemos disminución. Al fin de todo, tenemos disminución del gasto cardíaco. Entonces, tenemos que recordar una cosita. En la pericarditis constrictiva, la insuficiencia cardíaca más frecuentemente generada es la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, nosotros vamos a tener signos y síntomas relacionados a insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Vamos a ver si te recordás de todo eso. Vamos a tener ausencia de cardiomegalia y de soplos, ritmo en 3 tiempos, o sea, vamos a tener un chasquido protodiastólico pericárdico, vamos a tener ingurgitación jugular, obviamente que en ese caso la ingurgitación es una ingurgitación que no se colapsa, sí, pero recuérdense que la principal ingurgitación jugular que no se colapsa es del taponamiento cardíaco. Hepatomegalia congestiva dolorosa é um processo crônico da pericarditis constrictiva, não é agudo, ¿sí? Sepan isso. Depois temos ascites recidivante, derrame pleural, edema em membros inferiores, signos de bajo gasto cardíaco, pulso de baja amplitude e diminuição da pressão sistólica com diastólica normal. O sea, diastólica y sistólica muy cercanas, no es, por ejemplo, 120-80, es, por ejemplo, 120-110 o 90-85. Entonces, eso nos hace razonar y pensar que el paciente puede tener una pericarditis constrictiva. Entonces, de manera bien resumida, tenemos que saber que va a generar estasis sanguínea y todo eso para dar una clínica de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo se hace el diagnóstico de pericarditis constrictiva? Manera bien resumida, como siempre vimos en cardio, ¿sí? Siempre casi la misma cosa. Vamos a hacer una buena anamnesia, examen físico, electrocardiograma va a tener complejo de bajo voltaje, radiografía de tórax, vamos a tener un pericardio fibrosado, como en ese que estamos viendo acá, o sea, van a tener fibrosis o calcificaciones. Miren eso, esos son calcificaciones que se ve por la radiografía del pericardio. En el ecocardiograma también vamos a percibir la fibrosis y también en el ecodoppler vamos a poder percibir la disminución del gasto cardíaco y disminución de la fracción de eyección. La resonancia magnética es una de las mejores que hay para ver fibrosis y vamos a ver engrosamiento del pericardio. Y en el cateterismo cardíaco nosotros podemos percibir, por ejemplo, alteraciones de la morfología de los vasos que van a irrigar determinadas áreas cardíacas. ¿Cómo se hace el tratamiento? Es la pericardiectomía, ¿sí? O sea, tenemos que sacar el pericárdico, el saco pericárdico del paciente durante haciendo una cirugía. De manera bien sencilla y bien resumida, vimos 3 temas sumamente importantes y que se preguntan en los exámenes, en los orales. Mire una cosita, pericarditis constrictiva no suele ser mucha pregunta de oral, pero taponamiento cardíaco y pericarditis aguda sí, principalmente taponamiento cardíaco. Es como si fuera así el loro de la clase. Bueno, espero que les haya gustado, seguramente tratamos de ver lo más sencillo, lo más fácil posible para que quede en tu cabeza. Seguramente te va a quedar la tarea de Beck que te va a preguntar. Entonces, vamos a meter bala porque tudo é nosso. Adiós, hasta luego. Chao, nos vemos na próxima classe.